Un saludo muy especial a nuestra ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, ministra, muy especial su presencia aquí. A Jim Walker, director de la Fundación Walk 21, a Nadine Llaver, nuestra directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, a nuestra concejal Lucía Bastidas, a los secretarios que nos acompañan en esta ocasión, a Luz María Zapata, directora ejecutiva de Socapitales, y a los invitados internacionales, a los alcaldes, muy especialmente los alcaldes de otras ciudades, exalcaldes, a nuestros visitantes internacionales. Muchísimas gracias por venir y por acompañarnos en esta ocasión. Realmente aquí, como Jim Walker decía, este tema es un movimiento. Y es un movimiento porque es un movimiento, tiene que ver con una lucha, con un esfuerzo. Y no es un tema menor. A mí casi me tumban de la alcaldía la vez pasada por algo que parecería cómico a nivel internacional, que es por quitar los carros de las aceras, por comenzar a poner volardos. Todavía tenemos la leyenda de que es que mi mamá o mis hermanos producían volardos y que por eso... Esa fue el tipo de las leyendas urbanas, de las calumnias, que nunca tuvieron siquiera una nota en la prensa ni nada, pero ¿cómo sería la batalla? Vean que no es ni 5 fácil, aquí hay un conflicto gigantesco, estamos frente a una lucha gigante por el espacio en la vía, como voy a mencionar más tarde, y todavía estamos muy mal. Yo tengo que decir que en Bogotá todavía en el 95% de las calles o más, una persona en silla de ruedas no puede ir de una esquina a la otra por la acera. O sea que tenemos todavía mucho por avanzar. Y obviamente estamos, sin embargo, como señalaba, aquí tenemos unos ejemplos muy interesantes de los caminantes de esta mañana. Un saludo muy especial al profesor Alfredo Gutiérrez, por ejemplo. Muy linda esa referencia a la ciudad, ¿cómo es que dijo? Bio y lenta. Profesor, maravilloso, muy bello su frase, pero una cosa que hace Bogotá, digamos, es que Bogotá es una de las ciudades más densas del mundo. Entonces las distancias son relativamente muy cortas, pues para una ciudad de 9 millones de habitantes. Entonces, entonces caminar es más viable, movilizarse en bicicleta es más viable, el transporte público es más eficiente, en fin. Pero bueno, yo voy a aprovechar esta oportunidad para hacer una presentación de lo que es nuestro sueño de ciudad, y qué tiene que ver esto. Yo diría que lo que hace una buena ciudad, mucho más que cualquier otra cosa, es la cantidad y la calidad de sus espacios públicos peatonales. Eso es lo que hace una ciudad de calidad. Y eso es lo que hace que la gente quiera estar en esa ciudad, es lo que hace una ciudad competitiva, que atrae y retiene las personas más calificadas, esas que pueden escoger dónde vivir. Esa es la que construye igualdad. Esto para mí es un símbolo con el cual me gusta hablar del tema ciudad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el planeta Tierra desde el espacio, y si lo vemos desde más lejos se ve todavía más pequeño, más una pequeñísima nave espacial autosuficiente. Y ahí nosotros nos sentimos que somos todos solidarios, los seres humanos somos todos, los chinos y los daneses, y todos estamos juntos y tenemos que proteger este planeta. Pero cuando llegamos aquí abajo, nos damos cuenta que no somos tan solidarios ni tan hermanos. Aquí Jim Walker contó una anécdota que no la terminó de contar bien. Yo fui invitado orador a hablar en el Walk 21 de Dinamarca. No me acuerdo hace cuántos años, pero les cuento qué fue lo que pasó, una historia muy colombiana. Cuando llegué, no me di cuenta que mi visa Schengen se había expirado como 3 días antes.
Y entonces en el aeropuerto me detuvieron, más o menos casi como delincuente, y me devolvieron en el siguiente avión. Entonces no pude hablar en Walk 21 de Dinamarca. De manera que no somos tan maravillosos ni tan hermanos. Es decir, de todo el planeta, el único sitio en el que tenemos derecho a vivir, derecho de vivir, es en nuestro país. No más. En los demás países puede que amablemente nos den permiso, nos den una visa, nos dejen entrar, pero no tenemos derecho a estar allá. No tenemos derecho. Y los colombianos sí que hemos sufrido con esa dificultad para ir a muchos países por falta de visa. Ya finalmente hemos mejorado en esa accesibilidad, pero cuando llegamos a nuestro país nos damos cuenta que en nuestro país tampoco podemos ir a la mayoría de los sitios. ¿Por qué? Porque es propiedad privada. Y si nosotros nos entramos a una finca, a una propiedad que no es nuestra, pues podemos o ser atacados por perros o incluso morir, ¿no? Si es suficientemente violento, nos pueden matar. Todavía no somos tan civilizados como los países del norte de Europa, donde hay el derecho, cualquiera puede atravesar por cualquier finca, incluso acampar durante 3 días sin pedir permiso. Aquí estamos años luz de eso. Incluso una cruzada que tenemos que emprender es para quitar los setos que están sembrando, los setos de plantas, los setos vivos de plantas a lo largo de las carreteras colombianas, que ya uno no solamente, el que no tiene una finca o acceso a una finca, pues no solamente no puede ir, sino que ni siquiera puede ver las vacas o los cultivos desde la carretera, porque estamos forrando las carreteras colombianas en estos setos que obviamente son prohibidos también en todos los países civilizados. Pero bueno, en todo caso no tenemos derecho a estar en nuestro país, sino en nuestra ciudad. Pero cuando vamos a nuestra ciudad, nos damos cuenta que allá tampoco, porque allá también, si nosotros vamos a una propiedad privada, también nos matan. Y si salimos a la calle, también nos matan los carros. Entonces, nos damos cuenta que la única parte microscópica del universo, a la que nosotros realmente tenemos derecho de ir, tenemos acceso, es el espacio público peatonal de nuestra ciudad. La única parte de todo el universo a la cual nosotros tenemos acceso libre y derecho a ir es el espacio público peatonal de nuestra ciudad. Es la parte más importante de nuestra ciudad, de lejos. Pero ¿qué pasa? A veces ese espacio público está tan malo que comienzan a aparecer los centros comerciales. Los ciudadanos tienen que escaparse a los centros comerciales, se refugian de la ciudad en los centros comerciales. El centro comercial es distinto de una tienda grande. El centro comercial la gente no va a comprar, va a pasar la tarde, a tomar café, a caminar. Es el sitio donde pueden llevar el coche, el bebé, los niños pueden caminar, soltarse la mano de los padres, los viejos pueden caminar, la silla de ruedas puede movilizarse, hay seguridad, no hay delincuentes. Pero obviamente los centros comerciales son todos iguales, no tienen personalidad, ¿no? Primero que todo es un espacio privado. Allá, por ejemplo, no funciona la democracia, esto no es el ágora griega. A mí también como político, en muchas ocasiones me sacaron con policía de los centros comerciales, a veces por tratar de repartir papelitos y otras veces ni siquiera, solo porque íbamos con unas camisetas con nombres políticos. A mí me sacaron con policía, a mí varias veces. Entonces, de las cosas más importantes para una campaña ahora es lograr que ser amigo de los gerentes de los centros comerciales, que lo dejen entrar. Aquí la concejal se ríe porque sabe cómo es la cosa, ¿no? Entonces, pero no solo eso. Si a nosotros nos vendan, es decir, imaginémonos, si a nosotros nos vendan y nos meten entre un avión 10 horas y luego nos meten en un centro comercial, nosotros no sabemos si estamos en el invierno en Moscú o si estamos en Barranquilla o si estamos en Singapur, porque todos los centros comerciales son iguales. Con la globalización,
Todas las tiendas de los centros comerciales son las mismas. La temperatura la mantienen igual. Uno no ve ni las montañas, ni la vegetación, ni nada. Entonces eso no tiene ningún carácter. ¿Qué es lo que uno hace cuando sale de viaje? Yo no llego a una ciudad que no conozco. Yo le pregunto al conserje del hotel, ¿dónde hay un sitio agradable para caminar y ver gente? Y si el conserje me dice, no, vaya al centro comercial, pues aquí los visitantes internacionales no van a entender lo que yo digo, pero entonces uno se va para atrás como Condorito, ¿no? Porque no, obviamente no tiene ningún interés ir a caminar en un centro comercial, cero. Entonces, en las buenas ciudades del mundo no hay centros comerciales. En Londres no hay centros comerciales realmente como tal, en París, en Madrid, en Manhattan no hay centros comerciales. A veces hay tiendas grandes, que eso es muy distinto. Uno va a la tienda grande, a Macy's o a algo así, a comprar, pero no a pasar la tarde. Es muy distinto. Entonces, pero bueno, ese es un tema largo. Pero lo que pasa es, ¿por qué la gente va a los centros comerciales? Porque tienen todo eso que yo les decía, son caminables, son seguros. Entonces yo creo que los centros comerciales deberían ser más como la ciudad, deberían ser más abiertos, no cerrados, deberían tener ventanas hacia el exterior, deberían tener mucho más corredores, ¿no? Deberían ser como una ciudad. Venecia de alguna manera es como un centro comercial, ¿no? Hay tiendas en todas las edificaciones casi, pero encima hay vivienda, hay oficinas, Entonces los centros comerciales deberían ser mucho más como la ciudad, más abiertos. Pero la ciudad también debería ser mucho más como los centros comerciales. Tenemos que aprender de los centros comerciales a que nuestras aceras sean realmente seguras, amplias, bien iluminadas, etc. ¿Cómo es una buena ciudad? Yo diría que una buena ciudad, hay un maravilloso urbanista danés, Jan Gehl, que nos decía que una buena ciudad es una donde la gente quiere estar afuera, en la calle. No en los centros comerciales, no quiere estar viendo televisión en la casa, con cualquier pretexto sale a la calle y se encuentra con los vecinos, va a la tienda, camina a la tienda. Es una ciudad donde la gente está afuera. Una buena ciudad es una ciudad donde queremos estar afuera, queremos estar con cualquier pretexto, salimos afuera, queremos salir a comer el almuerzo afuera, a tomar un café. Una buena ciudad también ayuda a que nadie se sienta inferior ni excluido, contribuye mucho a la felicidad. A mí me gusta contar que cuando yo era un estudiante muy varado en París, que vivía en un microcuarto, que si uno con el compañero de cuarto, si desdoblábamos una de las dos camas que era, no podíamos movernos, ya se ocupaba todo el cuarto con las dos camas desdobladas, no había ducha, sobra decir, el inodoro uno lo compartía como con 20 otros cuartos parecidos, pero yo nunca, y uno digamos estaba retebarado, no tenía uno plata para comprarse ni un pastel, yo miraba los pasteles por las ventanas de las panaderías, pero yo jamás me sentí pobre en París, yo tenía las aceras, yo tenía los parques, yo tenía espacio público, y en las aceras se encontraban los ciudadanos más ricos con los ciudadanos más pobres, como iguales. En una buena ciudad, por ejemplo, los ricos siempre se encuentran con los pobres. El rico más rico del país tiene un empleado que va y le limpia el baño en la oficina y lo saluda seguramente. Se encuentran, o cualquier persona en un edificio de lujo, de apartamentos, se encuentra con el portero y el portero puede vivir en el barrio más pobre de Ciudad Bolívar. Entonces se encuentran, pero se encuentran separados por las jerarquías. Es totalmente distinta la relación si se encuentran en el espacio público, porque allá se encuentran como iguales, o si se encuentran en un evento cultural o en el transporte público, es totalmente distinta la relación. Entonces, en una buena ciudad tiene espacios públicos tan espectaculares, tan maravillosos, que aún los ciudadanos más ricos no pueden dejar de ir a ellos. En el Central Park de Nueva York podrá estar allá los ciudadanos más ricos del mundo y también algunos ciudadanos que no tienen cómo comer ese día y se encuentran como iguales. Y ese tipo de espacios es lo que nosotros necesitamos. De alguna manera es un poquito la ciclovía de Bogotá.
Ahí tenemos eso, que los ciudadanos de todos los niveles de ingresos se encuentran como iguales. Una buena ciudad tiene que tener muchos de estos espacios tan hermosos, tan maravillosos, es lo que queremos hacer con Ciudad Río. Bogotá, que tiene hoy un río que es una alcantarilla, queremos que ese río, que además lo vamos a dejar totalmente limpio, contratado toda la descontaminación, un parque lineal de 70, 80 kilómetros, que sea el gran sitio de encuentro de la ciudad. El sendero de los cerros que estamos también haciendo, un sendero de 100 kilómetros por alto en los cerros, que va a tener la vista de la ciudad abajo, maravillosa como un mar, va a ser un sitio tan espectacular en medio de la vegetación nativa, etcétera, que allá van a tener que ir todos los ciudadanos, los más ricos y los más pobres, y se van a encontrar como iguales. Y eso hace que una ciudad sea más feliz, más democrática. Hablando esto de los frentes de agua, por ejemplo, nosotros no tenemos muchos frentes de agua, pero si tenemos democracia, en una buena ciudad prevalece el interés. Miren, democracia no es que la gente vaya y vote. Democracia es que se cumpla la Constitución, y el artículo más importante de la Constitución, de todas las constituciones, es el primero, que dice que todos los ciudadanos son iguales. En el caso de la Constitución colombiana ni siquiera es un artículo, es el preámbulo. Si todos los ciudadanos son iguales, entonces hay una consecuencia muy poderosa, y es que el interés general prevalece sobre el particular. Si todos los ciudadanos son iguales, el interés general prevalece sobre el particular. Entonces, jamás debería haber frentes de agua privados. Jamás debería haber un lago o un río entre una ciudad o un mar que sea privado, con casas privadas. Eso no es muy democrático. En los Estados Unidos, digamos en el New England Sound, todo esto, Estados Unidos creen que son muy democráticos, pero allí claramente son unas mansiones privadas y nadie puede, y eso no es democracia funcionando. Democracia no es solo que la gente vote. Y por ejemplo, si tenemos unos clubes privados, además que gozan de ciertas exenciones de impuestos y demás, claramente en una ciudad alta muy densa, donde hay unos campos de golf muy extensos, y la gente no tiene suficientes parques, si el interés general prevalece, pues obviamente estos campos de golf y estos clubes deberían ser parques públicos. Eso es democracia, eso no es comunismo. Democracia elemental y básica, que el interés general prevalece sobre el particular. Ahora bien, nosotros somos peatones, necesitamos caminar. Nosotros necesitamos caminar no para sobrevivir, sino para ser felices. Nosotros perfectamente podríamos vivir toda la vida encerrados en un apartamento. Y ahora sí, ¿qué más? Llamamos a Rappi y Rappi manda todo, ¿no? Podemos pedir todo por internet. Podríamos hasta hacer ejercicio dentro de nuestra casa para estar medianamente saludables en un gimnasio. Pero nosotros necesitamos caminar para ser felices, como las aves necesitan volar, como los venados necesitan correr, como los peces necesitan nadar. Necesitamos caminar para ser felices. Es una necesidad, caminar es una necesidad para la felicidad. No es un medio, es un fin en sí mismo. Produce felicidad. Caminar no es un medio para ir de un sitio al otro. Sirve, podemos caminar para ir de un sitio al otro, ¿no? A llegar al transporte público, al trabajo o a comprar algo, pero no, caminar en sí mismo es un fin, produce felicidad. En una buena ciudad, caminar en los espacios públicos no solamente es seguro, sino que es un placer, uno lo disfruta. En una buena ciudad la gente camina al abasto, al colegio, a la panadería, a la peluquería, ¿no? No tiene que ir en carro. No tiene que ir en carro. En una buena ciudad la gente camina al transporte público. Y lo que nosotros soñamos es que cuando se vaya de paseo, alquila un carro. Por ejemplo, cada vez más la gente joven en el mundo ya no quiere tener carro. Y entre otras, nosotros aquí, que está nuestro secretario de Planeación, en nuestro próximo POT vamos a acabar con una norma que siempre ha habido en los POTs del Bogotá, y es que se exigían estacionamientos por cada apartamento.
Ahora nosotros vamos a permitir que el que quiera construir edificios sin estacionamiento, que bienvenido, que no haga al revés. Vamos a tener una serie de castigos en términos de alturas y demás para los que pongan estacionamientos. Entonces eso va, porque si la gente quiere vivir en un sitio, en un apartamento pequeño, en un buen sitio o en un sitio que quiere estar, y si exigimos un estacionamiento puede costar más el estacionamiento que el apartamento. Entonces, y será más y más en la cultura que la gente que quiere ir de paseo y necesita un carro lo alquila. Es mucho más económico que tenerlo todo el tiempo. Antes, digamos en el tiempo de mis abuelos, la gente vivía en casas grandes, donde se reunía todo el tiempo. Generalmente eran familias grandes, muchos hermanos, primos, tíos, se encontraban, era siempre, la familia siempre junta. En Bogotá hace 20 años los restaurantes no abrían los domingos. No había restaurantes los domingos. Porque la gente iba a la casa de los abuelos y los primos y eso ya no. Hoy es imposible conseguir una reserva, tengo que reservar con mucho tiempo para ir a un restaurante. Casi no había cafés ni restaurantes. Pensar en desayunar afuera era algo extrañísimo. Cada vez más la gente vive en casas muy pequeñas, cocina poco, está creciendo tremendamente el número de hogares de una sola persona en Bogotá. En estrato 6, en el estrato más alto, 40% de los hogares son de una persona. Ya tenemos casi 20%, como 17% de los hogares en Bogotá son de una sola persona. Entonces la gente sale, se encuentra con los amigos cada vez más, es afuera, en la calle, en cafés, en paseos, en actividades deportivas. Ahora los hogares son pequeños y la gente pasa más tiempo fuera de la casa. Con frecuencia desayuna, almuerza y come fuera de la casa. Se reúne con sus amigos, además muchas veces es fuera de la casa. Van a cine juntos, van a restaurantes, van a paseos, van a actividades culturales, van a actividades deportivas. A veces se reúnen en la casa, pero es más bien raro. Entonces la gente camina, está en la calle. Nosotros realmente, mira, la gente le dedica muchísimo tiempo al detalle. Si yo le pregunto a la gente que pasa por la calle, bueno, ¿cómo sería su vivienda ideal? ¿Su vivienda ideal cómo sería? Yo le aseguro que la gran mayoría de gente tiene perfectamente claro, mire, sería de tal manera, de tal color de las paredes, sería así, la ventana sería así, tendría tapete o tendría piso de madera, etcétera. Pero si yo le pregunto, ¿y cómo sería su cuadra ideal? La calle ideal. La gente muchas veces no tiene ni idea y sin embargo es posible que hoy pasemos más tiempo despiertos fuera de nuestra casa que en nuestra propia casa. Hoy en la vida moderna y cada vez más pasamos más tiempo despiertos. A la casa casi que vamos es más que todo a dormir. Pasamos más tiempo despiertos fuera de la casa y sin embargo no tenemos claro cómo es que queremos que sea esa cuadra. Entonces tenemos que tener un sueño compartido, trabajar más y más, cómo queremos que sean las aceras, qué tan anchas deben ser las aceras, cómo debe ser la arborización, cómo debe ser la iluminación, cómo deben ser las bancas, cómo queremos, porque ese sitio es donde pasamos nuestra vida. Ahí en ese sitio posiblemente es posible que la gente vaya a conocer a sus personas que van a amar, a sus novios, novias, a darse sus primeros besos. Muy posiblemente es en la calle y no en el apartamento. Entonces las personas en los suburbios tipo gringo, dependientes del carro, primero son casas muy grandes, que además como no tienen una temperatura perfecta como la de Bogotá, que no necesitan ni calefacción ni aire acondicionado, entonces esas casas grandes consumen muchísima energía en calefacción y en aire acondicionado. Y como solamente se puede uno movilizar en carro a todas partes, entonces pues consumen todavía más energía. Y entonces la gente lo que hace es que tiene neveras grandes, ¿no? Va al mercado por allá lejos, lleva mucha comida a la casa y lo que le dure la mayor cantidad de tiempo tiene 2 y 3 neveras grandes. En la ciudad que nosotros soñamos, la gente vive en un apartamento pequeño, va con mucha frecuencia a la panadería, a la quesería, se encuentra con los vecinos en la tienda, va todos los días casi, es casi por placer ir a la tienda a comprar algo, aunque no necesite nada. En la ciudad compacta que soñamos, los vecinos tienen relaciones entre ellos y conocen. Uno casi que le deja con el de la tienda, le deja
algo que uno necesita dejarle a un amigo, no, aquí le dejo las llaves a mi hijo que se quedó sin llaves, en fin. En una buena ciudad tenemos contacto con la naturaleza, con la vegetación, con el agua. En una buena ciudad es especialmente protectora de los ciudadanos más vulnerables, de los niños. Mire, nosotros dicen que una manera de saber si el agua de una quebrada es buena es ver si hay truchas, porque las truchas son muy sensibles, es lo que llaman una especie indicadora, los biólogos, ¿cómo es que se llama? En inglés un indicator species, pero cuando una especie de que el indicio de que haya cierto animal es prueba de que es un agua pura. Si hay truchas en una quebrada es prueba de que el agua es pura. Si vemos niños solos en la calle, si vemos viejos, si los viejos en silla de ruedas no tienen que quedarse encerrados en la casa, sino que pueden salir y movilizarse, ese es un indicador de que la ciudad es una buena ciudad. Si los ciudadanos más vulnerables pueden salir y movilizarse, ese es un indicador de que estamos en una buena ciudad. Pero toca reconocer que el hábitat humano hoy está muy mal. Esa es la verdad. Nosotros en el mundo entero vivimos amenazados de muerte, nuestros niños viven amenazados de muerte. Esta caricatura que es maravillosa, que ahorita no me acuerdo quién es el que la hizo, ese es como el retrato de la ciudad. Nosotros podemos caminar así pegados a la pared muy cuidadosamente, porque si de repente nos salimos a la calle, no es un peligro menor el que corremos, estamos corriendo un peligro de muerte, nos matan. Lo más grave es que eso nos parece normal. Los más amenazados son aquellos que más amamos. Nuestros niños son los más amenazados de muerte. Desde que un niño casi comienza a medio entender, le decimos, cuidado con el carro, ¿no? Y uno le dice, cuidado con el carro, niño, y salta aterrorizado. Y con buena razón, porque si no se quita, lo matan. No es una amenaza menor, no es que le vaya a dar gripa, no, es que lo matan, ¿no? Hoy todavía hablamos de los lobos, ¿no es cierto? De los cuentos de Caperucita Roja y de los lobos y demás, porque unos pocos lobos se comieron unos pocos niños durante la Edad Media. Hoy, en cualquier día del año, hay más niños en el mundo que mueren atropellados por los carros que todos los niños que murieron devorados por los lobos durante la Edad Media. Y sin embargo nos parece normal, esto nos parece que es parte de la vida moderna, que los niños crezcan amenazados de muerte. Durante 5.000 años nosotros tuvimos ciudades, nosotros hemos tenido ciudades por 5.000 años y por 5.000 años los niños pudieron ir a caminar libremente a cualquier parte, alejarse de su casa sin ningún temor. Por 5.000 años la gente caminaba sin ningún temor, los niños jugaban en la calle. El tema de los carros es algo totalmente reciente en la historia del mundo. Hace solo 100 años, hace solo 110 años comenzaron a aparecer los carros. Yo acá hice algo mal. Esto es, por ejemplo, Berlín. Ahorita, entre otras, hay una película en cartelera en Bogotá maravillosa, que es la película de los hermanos Lumière. Se la recomiendo, es un documental, de los documentales de los hermanos Lumière. Y ellos tienen muchos documentales de muchas ciudades del mundo, se los recomiendo, de Francia, pero además fueron a grabar videos, no había videos en esa época, cine en Nueva York, en Berlín, en París, en Londres. Y eso, como era todo como en 1895, es maravilloso. Ya eran ciudades riquísimas, mucho más ricas de lo que es Bogotá hoy, mucho más sofisticada. Miren esa arquitectura, porque a veces uno dice, no, sin carros no puede haber civilización. Sin el carro no puede haber vida civilizada, ¿no? Miren esa ciudad claramente es más rica de lo que es Bogotá hoy, y no había carros, ¿no? La gente caminaba en la calle, los niños jugaban en la calle, todo el mundo caminaba por todos lados, pero de repente comenzaron a aparecer los carros. Y empezaron a matar gente, a diestra y siniestra. Hay un libro espectacular de un señor Peter Norton, que señala que en 1900, por ejemplo, nadie murió atropellado por un carro en Estados Unidos, nadie. En 1907, 500 personas murieron atropellados por carros. En 1923, 15.500 personas.
Y en la década de 1920, más de 200.000 personas murieron atropelladas por los carros en Estados Unidos. Es decir, tan solo en 1925 en los Estados Unidos los automotores mataron alrededor de 7.000 niños. Es decir, en esas primeras 2 décadas del siglo pasado, como hacia 1925, murieron más personas atropelladas por los carros en Estados Unidos que todos los que murieron soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más increíble es que eso nos pareció normal, que eso era el progreso. Eso era el progreso. Cuando aparecieron los carros debimos haber comenzado a hacer de pronto una ciudad distinta, la mitad de las vías solo para peatones y la mitad para los carros. Pero simplemente hicimos vías más grandes, ¿no? Uno ve, por ejemplo, lo siguiente: en las ciudades, las casas de los más ricos, las grandes mansiones, eran en la vía principal, ¿no? Por donde pasaban los coches de caballo, la gente pasaba caminando, la gente pasaba en bicicleta. Las mansiones de los ricos eran en la vía principal, en todas las ciudades del mundo. Y apenas aparecieron los carros, los ricos salieron tan lejos como pudieron. En las ciudades del mundo, por ejemplo, los apartamentos, antes de 1900, los apartamentos más caros en los edificios de varios pisos eran los del primer piso, Y donde, digamos, como en París, las habitaciones de las empleadas de servicio o los apartamentos más baratos eran los del último piso. Pero apenas aparecieron los carros se cambió totalmente, y no solamente porque no hubiera ascensores, porque los ascensores aparecieron como en 1850, en la Feria Mundial de Nueva York, donde estaba el señor Otis, ¿no? Pero lo que se volvió más caro fue lo contrario, el último piso. El apartamento más alejado del piso era el más caro. Las grandes mansiones de los ricos todavía están en las ciudades todavía, pero ya son universidades, son centros de estudios, son cualquier cosa, pero ya no residencias. Entonces aquí hay algo que definitivamente no está funcionando muy bien. A finales del siglo XX nos dimos cuenta que realmente habíamos metido las patas, que habíamos hecho ciudades mal hechas y comenzamos a corregirlo. Y por eso estamos reunidos hoy, porque ya nos estamos dando cuenta que hay que hacer ciudades distintas. Y entonces comenzamos a volver a hacer vías peatonales, a hacer aceras más grandes, ¿no? Miren, realmente todavía hablamos de esas discusiones de izquierda del 1930, además que son más desgastadas y más pasadas de moda, sobre si debemos estatizar o no una empresa o si debemos privatizarla o no. Unas discusiones desde de izquierda, derecha, 1940, más viejas y más desgastadas, pero seguimos todavía en ese cuento de que es izquierda y derecha, ¿no? Cuando hay unos temas mucho más interesantes de nuestro tiempo. Por ejemplo, ¿cómo distribuir el espacio vial? ¿Cómo distribuir el espacio vial? El espacio entre los edificios, como decía Yangel. Este no es un asunto técnico ni legal. Si todos los ciudadanos son iguales, como dice la Constitución, y ese es un tema interesante para la ministra de Transporte, si todos los ciudadanos son iguales, si eso de verdad es cierto, un ciudadano de a pie tiene derecho a tanto espacio en la vía como el que va en un carro de lujo recién salido de la tienda. Y claramente, si todos los ciudadanos son iguales, un ciudadano en bicicleta tiene derecho al mismo espacio en la vía que el que va en un carro. Cuando uno va en bicicleta y le pitan y le echan el carro encima, se da cuenta que los de carro no piensan lo mismo, ¿no? Si todos los ciudadanos son iguales, un bus con 200 pasajeros tiene derecho a 200 veces más espacio en la vía que un carro con una persona, ¿no? Pero eso todavía no lo hemos asimilado suficientemente bien. Entonces, el recurso más valioso de nuestra ciudad es el espacio vial. ¿Cómo distribuirlo entre peatones, ciclistas, transporte público y carros particulares? Esa es una de las discusiones de fondo de nuestro tiempo y es una discusión democrática y técnica. Ahora bien, las aceras son parte de los sistemas de transporte y además son el elemento más importante de infraestructura de una ciudad democrática. Esta foto lo que muestra es falta de democracia y aunque esa foto no es en Colombia, podría ser. En términos de infraestructura,
lo que diferencia las ciudades avanzadas de las ciudades atrasadas no son los metros y mucho menos las autopistas. Lo que diferencia las ciudades avanzadas de las atrasadas son las aceras, la calidad de las aceras. Y yo lo digo que a mí sí que me costó sangre. Por cuenta de las calumnias de los volardos y demás, perdí más de una elección. O sea que, como dicen, yo sí puedo decirlo. Esto es una foto del subdesarrollo. Esto también, China muy rica, pero con mucha frecuencia encuentra ese desastre. Y Bogotá está llena de horrores como este. Como este. Podía ser así y así es que debe ser. Entre otras, tenemos un proyecto de valorización para hacer todas las aceras de la autopista norte, por lo menos hasta las 130 y pico, como esta. Esperamos que nuestros concejales aquí, si fuera por Lucía, ya nos teníamos eso aprobado, pero… Así era la 15, por ejemplo. Esta fue una de las peleas duras de mi primera alcaldía. Así eran las aceras de la carrera 15 y casi me tumban. Había un editorial del Tiempo, no de esos corticos, sino uno que iba desde la parte de arriba de la página hasta la de abajo, de que esas aceras gigantes que estábamos en la 15 eran una salvaja, que solo servirían, oigan, para que allá durmieran los gamines. En esa época se usaban esa palabra clasista y miserable, como ha progresado la ciudad. Una editorial de arriba abajo diciendo que qué horror esas aceras gigantes de la 15, que debíamos era más bien haber dejado esto, ¿no? Porque esas aceras anchas solo iban a servir para que allá durmieran los habitantes de calle o los que llamaban en esa época los gamines. Ahora crecieron árboles lindos, los liquidámbar que sembramos allá, y ahora aquí les hicimos una buena arreglada recientemente, pero obviamente falta muchísimo. La verdad es que antes de mi llegada a la alcaldía la vez pasada prácticamente no había una buena acera en Colombia. Casi cualquier acera de calidad que hoy veamos en Colombia es después de esa alcaldía. Y lo digo modestia aparte porque nos costó sangre políticamente. Sangre. Los volardos, ¿no? Volardo y Peñalosa todavía en Colombia es sinónimo, ¿no? Me hacen muchas caricaturas de volardos con cara de Peñalosa. O Peñalosa con cuerpo de volardo, lo que sea, pero París está forrada en volardos, ¿no? Yo no sé quién será, si habrá la mamá de algún alcalde allá de París que produce volardos también, ¿no? En todo caso, otro tema que nosotros tenemos que es menos grave que el de los carros, pero que también es complicado, es el de los vendedores informales. Es un tema bien complejo porque la invasión de ventas informales en los sectores más céntricos puede llegar a deteriorar el espacio público, a generar sensación de inseguridad y aún de inseguridad, porque donde hay desorden viene la criminalidad, no porque los vendedores tengan nada que ver con la criminalidad, sino porque ese desorden trae criminalidad. Pero fíjese que lo que pasa es que se ha asumido que lo privado es más sagrado que lo público, que lo privado no es robable, pero que lo público sí es robable. Eso pasa con frecuencia. Hay personas que cuando están en el sector privado trabajando no roban, pero cuando van al gobierno sí roban porque les parece que eso no es de nadie. Y lo mismo desafortunadamente es lo que dicen algunos de los fallos de nuestros magistrados. Porque si se instala un vendedor en la recepción del edificio de un magistrado, yo les aseguro que en 2 horas lo hacen sacar con policía. O en el jardín del edificio. Pero si se instala en la acera, eso sí es robable, entonces ahí sí hay derecho al trabajo y demás. No hay derecho al trabajo si se instalan en la recepción del edificio o en el jardín del edificio, pero si se instalan en la acera, en el espacio público, ahí sí hay derecho al trabajo, ¿no? Pero hay algo todavía más grave, y es que el espacio público de los carros es más sagrado que el de los peatones, porque esos mismos magistrados, si los vendedores se instalan en la mitad de una vía, en la mitad de la avenida El Dorado, por ejemplo, en la carrera 7ª, en la mitad de una vía importante, en minutos los hacen sacar con policía. Pero si se instalan en una acera donde no dejan pasar a la gente y demás, ahí sí no hay problema, ahí sí hay derecho al trabajo, ahí sí tenemos toda clase de complicaciones para recuperar el espacio. Entonces, es más robable lo público que lo privado. Yo me acuerdo cuando estuve en campaña con Antanas Mocus, él decía,
recursos públicos, recursos sagrados. Entonces a mí me parecía eso como tan absurdamente obvio, ¿no? Pero evidentemente no es obvio, y lo vemos todos los días con temas de estos. Otro tema es que la gente le dice a uno, ¿por qué va a ser esa acera tan ancha? Si ahí hay espacio suficiente para que pase la gente. ¿Por qué? Entonces, de nuevo, debemos recordar algo. Las aceras, caminar no es un medio, es un fin. Y entonces, las aceras realmente no son parientes de las calles, no son para ir de un sitio al otro. Las aceras son para conversar, son para jugar, son para darse besos. Las aceras realmente son parientes mucho más cercanas de los parques o de las plazas que de las vías. Las aceras son para vivirlas, ¿no? Entonces decir que es que una acera es suficientemente ancha es tan absurda como decir que un parque es suficientemente grande o que una plaza es suficientemente grande, que podíamos achicarla y ampliar la vía. Es igual de absurdo el concepto. Aceras amplias, tan amplias como sea posible, y quiero contarles que nosotros en este evento que estamos haciendo, aquí nuestro supersecretario de Planeación, como un obispo aquí sentado, nosotros en todas las vías nuevas que estamos haciendo, en Lagos de Torca, por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo en el norte de Bogotá, tenemos más de 90 kilómetros de aceras de 12 metros de ancho. 12 metros es como de aquí hasta esa pared, ¿no? Y en todo el proyecto de Ciudad Norte, donde vamos a tener 450.000 viviendas, hay más de 300 kilómetros de aceras de 12 metros de ancho. Otra norma que nosotros sacamos es que estamos en las grandes vías de Bogotá, que desafortunadamente nuestras grandes vías son grandes vías, pero no son avenidas, son unas vías terribles. La avenida Boyacá, la NQS, la 68, son unas vías con muchos carriles de carros, pero unas aceras microscópicas de 2 o 3 metros. Entonces expedimos una norma y que vamos a consolidarla en el POT, que las alturas quedan congeladas. Alguien si quiere hacer altura más grande, pues puede, pero si hace aceras más grandes. Es decir, al que deje aceras de 12 metros, le permitimos hacer altura casi ilimitada. Entonces en 10, 20, 30, 50 años esperamos tener avenidas de verdad, con aceras de 12 metros, con arborización, con ciclorrutas, etcétera. Pero en estas grandes, para que en vez de desear unas vías terribles, que se vuelvan unas verdaderas vías amables con esta norma, y creemos que ya está funcionando. Podríamos decir que montar en bicicleta es una forma más eficiente de caminar. Realmente, la pregunta es, las ciclorrutas protegidas, acá ya se dijo. Nosotros comenzamos a hacer ciclorrutas en la pasada alcaldía y Bogotá comenzamos mucho antes que la mayoría de las ciudades, no antes que Copenhague ni que Ámsterdam, pero sí antes que Londres y antes que Nueva York y antes que Barcelona y antes que Madrid. Y hoy Bogotá es la ciudad en América, tenemos 1 millón de viajes. Aquí se dijo que 500.000 viajes día, no, 1 millón de viajes, 500.000 personas que hacen viaje ida y vuelta. O sea que 1 millón de viajes o 500.000 personas, tenemos como más de 500 kilómetros de ciclorrutas y esperamos casi que duplicar esa cantidad antes de irnos de aquí. Todas las grandes vías que estamos haciendo incluyen ciclorrutas, todo el proyecto de Ciudad Norte tiene ciclorrutas, no en las vías principales, sino en todas las vías. Entonces, yo diría que si uno piensa que, mire, entre los derechos fundamentales de Naciones Unidas se dice que es el derecho a la movilidad, ¿no es cierto? El derecho a la movilidad, entre los derechos de los derechos humanos fundamentales de Naciones Unidas. Pero para un niño de 12 años, la única posibilidad de movilizarse en un medio distinto de caminar es una bicicleta. Entonces, él no tiene derecho a movilizarse sin riesgo de que lo maten. ¿Será que movilizarse sin riesgo de que lo maten no es un derecho fundamental? Entonces yo diría que las ciclorrutas protegidas no son un detalle arquitectónico simpático, son un derecho. Y en Bogotá las cifras son bien impresionantes hoy ya. En Bogotá nosotros tenemos que 14.3% de las personas van en carro al trabajo y 6.3% van en bicicleta.
Y la cifra de los carros está estancada desde hace varios años y la de las bicicletas está creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, no obstante que en Bogotá llueve, pero cada vez hay más héroes que caminan o que se movilizan en bicicleta y que ayudan a que tengamos una mejor ciudad. Y estamos haciendo todo lo posible por protegerlo. Una ciudad con muchos ciclistas además es más segura, es más sensual, es más humana, es más divertida. No solamente es mejor para el medio ambiente. Algunos de los proyectos no tenemos mucho tiempo aquí para mostrarles, pero nosotros estamos haciendo, es que esto no creo que se vea bien acá, pero miren, aquí tenemos algunos proyectos de los que estamos haciendo peatonales en Bogotá. El Sendero de los Cerros, un parque aquí alrededor, tenemos ya el Parque Juan Amarillo, y es que esos solo son algunos de los parque por el río Fucha, que queda contratado próximamente, parque por el río Tunjuelo, todo lo que será el parque por el río Bogotá, ciclorrutas en valorización, solamente esta es una de muchas. Es decir, estamos haciendo una especie como de autopistas de bicicletas sin carros a los lados. Aquí tenemos algo que es espectacular, que es la Alameda Porvenir, les voy a mostrar un par de fotos, son 24 kilómetros de 15 metros de ancho. De ciclorruta, insisto, en Bogotá, que es una de las ciudades más densas del mundo, porque tener eso en un suburbio de baja densidad, pues no es muy difícil, pero aquí, entonces, esto es la Alameda Porvenir, esto es en unos tramos donde todavía no está urbanizado, la Alameda Porvenir en acción, en Bosa, Kennedy, y estamos haciendo, vamos a tener por lo menos unos, yo diría unos 120 o 140 kilómetros de esas autopistas para bicicletas sin carros a los lados. Este es el Parque Lineal del Juan Amarillo. Aquí vino la agencia japonesa de cooperación JICA y contrató un estudio y propuso que en el parque, en el Juan Amarillo, largo Juan Amarillo, se hiciera una autopista elevada, de lado a lado. Y lo que nosotros hicimos fue esto, que es una mala foto porque aquí no se ven las ciclas, porque es una mala hora para tomar la foto, porque esto es lleno de bicicletas en hora pico. Pero las ciclorrutas, además, en una sociedad tan desigual como la nuestra, especialmente al comienzo hace 20 años, a la gente le sorprenderá, pero a los ciudadanos más pobres les daba pena andar en bicicleta porque sentían que esto era el símbolo de ser uno el más pobre de los pobres, que uno era un estorbo para los carros. La ciclorruta, incluso la palabra ciclorruta nos la inventamos nosotros porque no había ciclorrutas, entonces teníamos que inventarnos una palabra para diferenciarla de la ciclovía del domingo. Entonces inventamos la palabra ciclorruta, que es la que usan ahora en Colombia, la que usamos en Colombia aún en las demás ciudades donde no hay ciclovía. Y la ciclorruta es un símbolo que muestra que un ciudadano en una bicicleta de $40 es igual de importante a uno que va en un carro de $40,000. Es un símbolo que construye igualdad. Y eso es lo que estamos haciendo por todos lados. Este es el Parque Lineal del río Fucha, que va desde las montañas hasta el río, está próximo a contratarse. El Parque Lineal del río Tunjuelo. En fin, el del Juan Amarillo ya existe. Estamos haciendo, aquí por este parque, aquí vamos a conectar los dos humedales del Jaboque y del Juan Amarillo. En fin, ahorita no hay tiempo de entrar en tantos detalles. Voy a terminar rápidamente. Las grandes vías rápidas en una ciudad nos van encerrando. No las podemos pasar, son como ríos venenosos. Nos van encerrando como a las vacas. Una cerca. Como una cerca encierra a las vacas, ¿no? Entonces, las autopistas urbanas son como ríos venenosos. Los seres humanos no pueden estar junto a ellas. Las autopistas urbanas hacen que las zonas residenciales a los alrededores pierdan valor. Entonces, no hay nada peor que una autopista urbana. Las autopistas urbanas son, pero sin embargo, puede haber vías urbanas con carros que no hagan daño. Esto es un desastre y está en una de las ciudades más lindas del mundo. Esta autopista es en Sydney, por ejemplo, ¿no? Porque mientras que las autopistas urbanas deterioran la calidad de vida y desvalorizan, las avenidas mejoran la ciudad y la valorizan.
y movilizan una cantidad similar de carros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una avenida y una autopista? Pues esta, por ejemplo, es uno de los espacios peatonales más famosos del mundo, que es los Campos Elíseos en París. No es una vía peatonal, tiene 10 carriles para carros, 10 carriles para carros, y sin embargo es uno de los espacios peatonales más famosos del mundo. Una de las razones es que tiene semáforos. Eso ayuda mucho a que sea más humana. Pero si no tiene semáforos, por lo menos que tenga, mire, acá tenemos 5 carriles en cada dirección. Aceras enormes. Entonces, todas las vías que nosotros, por ejemplo, la autopista longitudinal de Occidente que estamos pasando por Bogotá, que tenemos reservada la tierra hace mucho tiempo, va a tener aceras. Ya estamos construyendo la primera parte de la LO. Y la primera parte de la LO en el sur va a tener aceras de 16 metros. 16 metros. Es como casi que todo el ancho de este salón prácticamente. Así serán las aceras de la LO. Y todas las grandes vías nuevas que estamos haciendo tienen grandes aceras y tienen ciclorrutas y demás, para hacer que las vías mejoren el entorno, mejoren el barrio y no sean solamente por los automotores. Claro que necesitamos vías para automotores, para transporte público, para carros particulares, necesitamos, pero hay que lograr que esas vías se hagan de una manera que no deterioren los sitios por donde pasan, sino que por el contrario los mejoren. Listo, vamos a ir rápidamente para terminar. El desafío urbano del siglo XXI entonces es una ciudad con alta densidad. Lo que tenemos que tratar de evitar es que la gente se vaya a las afueras, a los suburbios, a casas con jardín grande. Para la movilidad, entre otras, ya que está la ministra aquí, el peor problema para la movilidad es ese. Si nosotros tenemos una ciudad compacta, tenemos transporte público de bajo costo y de alta frecuencia. En una ciudad compacta, todos los sistemas de transporte sostenible funcionan bien. Funcionan bien los metros, los trenes, los buses, los tranvías, las bicicletas, hasta los taxis funcionan bien. Un taxi funciona bien si las distancias son cortas. Pero en una ciudad esparramada, nada funciona bien. Nada funciona bien. Entonces, mucho más importante que la discusión para la movilidad. Bogotá, por ejemplo, va a duplicar, más que duplicar el número de viviendas en los próximos 40 años. Más que duplicar. Si Bogotá crece de una manera desparramada en las afueras, como en los suburbios de los Estados Unidos, como está creciendo, eso es una amenaza gravísima, ministra, que aunque nunca lo mencionan como el tema de movilidad, el problema más grave para la movilidad de todas las ciudades colombianas, es el crecimiento en suburbios de baja densidad que son imposibles de atender con transporte público. El desastre de Río Negro, el desastre de lo que pasa en Sopó, en todas partes, en las afueras de Pereira, en las afueras de Barranquilla, en todas partes es el mismo problema. Pero la gente, ¿por qué se va a los suburbios? No es porque sean bobos, no es porque sean enemigos del medio ambiente, no es porque sean egoístas, no, es porque quieren tener verde, porque quieren que sus niños tengan espacios seguros para jugar, porque quieren poder montar en bicicleta sin riesgo. Entonces tenemos que lograr que haya un desarrollo urbano de alta densidad, pero que ofrezca el verde y los parques y la seguridad que ofrecen los suburbios. Y eso es lo que estamos haciendo en Lagos del Tunjuelo, en Lagos de Torca, en el norte de la ciudad. Es una ciudad que va a tener mucho verde, pero alta densidad. Más importante que el tamaño de la vivienda es la cantidad y la calidad del espacio público peatonal a su alrededor. Parques, plazas, campos deportivos. Esta es la ciudad que nosotros queremos, alta densidad con mucho verde. En nuestro POT, bueno, ya sigamos, esto ya lo mencioné. Esto es lo que queremos, una buena ciudad que tenga muchos parques. Los parques son fundamentales para la ciudad densa. No se trata simplemente de hacer una ciudad más densa, por eso estamos haciendo unas inversiones gigantes. Yo voy a decir algo que suena extravagante, pero que es cierto. Yo en mi pasada alcaldía y en esta hemos comprado más tierra para parques que toda la tierra comprada por todos los demás alcaldes en la historia de Bogotá. Porque considero que es fundamental y además con los nuevos esquemas de generar ciudad, por ejemplo, en toda Ciudad Norte,
en Ciudad Norte, la ciudad que estamos haciendo al norte de Bogotá, entre bosques y parques, en la mitad de una ciudad densa, vamos a dejar 2.300 hectáreas de parque y de bosque. 2.300, 23 veces lo que hoy es el Parque Simón Bolívar. No solo eso, casi 8 veces el Central Park de Nueva York. 2.300 de parques interconectados, casi 8 veces el Central Park de Nueva York. Y 1,5 millones de habitantes, en una densidad de más de 200 habitantes por hectárea. Pero bueno, en fin, esto es lo que vamos, este es nuestro proyecto de Ciudad Norte. Como pueden ver, esto es 2.300 hectáreas de verde, parques y bosque. Esto es 8 veces el Parque Central de Nueva York, en la mitad de la ciudad, totalmente interconectado. Bosques vamos a tener cientos de kilómetros de ciclorrutas por entre bosques. En fin. Bueno, no tenemos tiempo ahora de entrar en detalles, ya se me hizo muy largo. Pero solo quiero señalar que hay ciertas cosas que se pueden arreglar en el futuro. Si nosotros no hemos hecho bien ciertas cosas, podemos mejorar los hospitales, podemos tumbar los colegios y volver a hacer colegios mejores, podemos hasta descontaminar algunos ríos que no los hayamos descontaminado bien. Pero si no reservamos suficiente espacio para parques, pues es muy difícil tumbar 20 o 30 hectáreas de ciudad para hacer un parque, si no lo reservamos desde el comienzo. Y para que haya grandes parques se necesita que el Estado intervenga. El sector privado jamás va a dejar grandes parques. Si dejamos que el mercado privado haga lo que quiera, nunca va a producir las ciudades que necesitamos. Van a seguir produciendo suburbios, conjuntos cerrados, ciudades desparramadas. A ellos no les importa para nada qué es lo que pasa con la ciudad. Y es una visión micro. El Central Park de Nueva York se hizo en 1860. 300 hectáreas de parque. Cuando Nueva York era mucho más pobre que las ciudades colombianas de hoy o que la mayor parte de las ciudades del mundo en desarrollo. ¿Y dónde están los parques de 300 hectáreas que estamos haciendo en las ciudades del mundo en desarrollo? ¿Dónde están? Eso sí era una visión de futuro. Un parque de 300 hectáreas planificado, hecho en 1860. Y eso necesitamos muchos de esos y es lo que vamos a hacer en Ciudad Norte, en Bogotá. Ya termino. Entonces aquí lo último punto es lo más importante que la altura de los edificios es lo que pasa cuando los edificios llegan al suelo. Y en Bogotá estamos haciendo unas cosas terribles. En el primer piso estacionando carros. ¿No? Entonces, aquí no tengo tiempo, pero eso es lo que estamos haciendo por todo Bogotá. Parqueaderos en el primer piso. En el próximo POT, eso va a quedar completamente prohibido. No podrá haber nunca una pared ciega con carros detrás o carros al frente. No hay tiempo de explicar todos los detalles, pero eso es peligroso, eso es lo que genera inseguridad. Necesitamos primeros pisos con ventanas, donde la gente vea desde lo privado a lo público y un poco desde lo público a lo privado. Que haya rejas en el primer piso, perfecto, o en el segundo. Eso hay en todas las ciudades del mundo. Pero bueno, no tenemos tiempo de seguir en los detalles, pero básicamente para caminar no solo es necesario tener buenas aceras, es necesario tener destinos, necesario tener tiendas cercanas, tener abastos, tener sitios a donde ir, porque si no, una acera gigante en un suburbio donde el comercio está muy lejos no sirve absolutamente para nada, nadie lo va a usar de todas maneras. Necesitamos destinos. Bueno, y termino entonces señalando lo siguiente. Yo propondría que la bondad, la medida de cualquier cosa que vayamos a hacer en la ciudad, la medida de todo lo que vayamos a hacer en una ciudad, de cualquier edificio, de cualquier vía, de cualquier sistema de transporte masivo, de
todo lo que vayamos a construir en una ciudad, la medida de qué tan bueno es algo que vayamos a hacer en la ciudad es qué tanto mejora la calidad peatonal de su entorno. ¿Qué tanto? Si nosotros tenemos que el primer piso o el segundo piso tiene una pared ciega porque tiene parqueaderos en el primer piso, o es un centro comercial que tiene una pared ciega, que no tiene ventanas, pues eso deteriora todo el exterior, todos los alrededores. Entonces, si queremos juzgar, si queremos hacer una medida, cualquier cosa que vayamos a hacer en la ciudad, cualquiera, insisto, cualquier edificación, cualquier vía, la pregunta que podemos hacernos para ver si es buena o es mala, es lo que yo propondría, es ¿qué tanto mejora o desmejora la calidad peatonal de ese entorno? Es más atractivo, después de que le hacemos, es más atractivo caminar por ahí, conversar ahí, jugar ahí, darse besos ahí, ¿o es menos atractivo? Entonces termino simplemente con esta reflexión y les pido excusas por lo larga de la presentación, pero lo que yo propondría es que cada detalle en nuestra ciudad debe reflejar que los seres humanos son sagrados y sobre todo, más aún todavía casi, que son iguales. Esto parece fácil de hacer. Pueden estar seguros que tratar de hacerlo en la realidad es bien difícil. Estamos tratando, nos falta muchísimo. De nuevo, muchas gracias por venir a Bogotá. Bienvenidos y muchas gracias.